Escena musical y donde, como ya hemos hablado todas estas horas, todavía no hay una tasa de mujeres muy reducida, ¿no? Entonces, les presento acá a Stephanie Alam, que es fundadora de Retrospectiva. Ella lo creó, en realidad ahorita es la community manager, es el pulpo que maneja esta red. Y Fabiola Figueroa, quien es gerente de cultura de la Municipalidad de Lima, ha trabajado en el Ministerio de Cultura también. Anaí Solesio, que es la agregada cultural y de prensa de la Embajada Suiza, y Gabriela Álvarez, que es la productora de Olaya Sound System. Entonces, chicas, vamos a contar un poquito de qué se va a tratar este conversatorio. La idea es poder, con todas estas mujeres extraordinarias, poder conversar un poco de qué puentes o qué soluciones le podemos dar para mejorar esta tasa, para que hayan más chicas detrás del escenario, sonidistas, luminotécnicas, entre otras. Así que primero me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Cuáles son, ustedes cuáles creen que son los principales retos que afrontan las mujeres, no solamente en la música, sino también me imagino que ustedes que trabajan ya de alguna forma en cultura también, afrontan en sus industrias, o en sus trabajos, en sus rubros o en sus sectores? Bueno, a mí lo que me pasó con mi cuenta, yo ya tengo 3 años con esta cuenta, pero durante el primer año, digamos que nadie sabía quién la manejaba, ¿no? Era como una cuenta fantasma, por así decirlo. Nunca me presenté un poco también por vergüenza, porque no estaba acostumbrada, digamos, o sea, pensaba que para exponerme tenía que hablarle a la cámara y a mí no se me acomodaba mucho hacer eso, entonces nadie sabía quién manejaba mi cuenta. Entonces, luego de ya más o menos casi un año que ya tenía varios seguidores, ya había más o menos creado una comunidad, ¿no? Yo difundo música, rock de los 90s, 80s, 70s. Con el tiempo también, mientras he ido ganando seguidores, también me han escrito músicos o bandas para apoyarlos difundiendo su material, y yo siempre feliz lo he hecho. Pero nadie sabía quién era yo, ¿no? Nadie sabía quién manejaba la cuenta. Hasta que un día dije, bueno, voy a empezar a exponerme para que no sea como una cuenta así anónima. Y empecé, digamos, a poner algunas fotos mías o por ahí que grabarme un poquito, ¿no? A mi manera, porque como les digo, no me sentía muy cómoda hablando, le hacía a todo el mundo. Y de verdad que la cantidad de mensajes o comentarios que recibía de personas que me decían, no puedo creer que seas mujer, no sabía que las chicas escuchaban rock, o pensé que era un hombre, y yo como que, sí, soy mujer, ¿qué tal? Me llamo Stephanie. Y, o sea, la cantidad masiva de comentarios que recibía, y la verdad que sí, por el 90% de hombres, sí me sorprendió porque, o sea, de alguna manera me lo esperaba, porque yo también no veía, digamos, otras cuentas parecidas a la mía, de chicas que difundan música y eso. Me lo esperaba, pero no de esa manera tan abismal, de verdad, porque me escribían, pero, o sea, siempre. Y eso hizo que con más ganas yo como que me muestren, ¿no? Para que digan, oye, mira, por si acaso soy mujer, me gusta el rock, me gusta la música, me gusta ir a conciertos y apoyo de alguna manera a las personas que se dedican a la música para que tengan más llegada, ¿no? Y creo que es eso, o sea, aprovechar las redes sociales, que son una ventana. O sea, hoy en día ya las redes no son, digamos, una forma de entretenimiento, o sea, son una herramienta de trabajo. Las personas trabajan con redes sociales, protestan, se quejan, o sea, las posibilidades son infinitas y eso está bien porque así nos hacemos escuchar, nos hacemos ver. Entonces, en mi opinión o según mi experiencia con mi cuenta, fue eso, ¿no? Seguir demostrando, o sea, mostrándome a mí, ir a conciertos, grabar, apoyar, ¿no? Y eso creo, ¿no? Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y en verdad, Daniela, felicitaciones por todo este trabajo que vienen haciendo. Bueno, creo que los retos son muchos, ¿no? Pero que los espacios en donde las mujeres, o los espacios que hemos ganado las mujeres, ¿no? Creo que también son espacios que terminan siendo espacios de lucha, ¿no? Es decir que, digamos, en mi caso, ¿no? Como gerente de cultura, y en verdad en los últimos 10 años he tenido cargos públicos, ¿no? En materia de arte, en materia de cultura, o en los últimos 12 años más o menos,
Y algo que yo he podido vivir, ¿no? Que lo comentaban también en la mesa anterior, es cómo poder ser como fiel de alguna manera a tus principios o a aquello en lo que tú crees, ¿no? Y aquello que tú eres, ¿no? Tu personalidad, tu estilo, ¿no? Que está relacionado a ser mujer, ¿no? Y que muchas veces en esos espacios, ¿no? Uno ve cómo se exige a las mujeres, ¿no? Que se transformen de alguna manera, ¿no? A patrones más masculinos, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ser dura, tienes que estar a la altura, ¿no? Y bueno, y la mujer pues tiene que vestirse en sastre, ¿no? Para poder de repente, ¿no? Acercarse a un terno, ¿no? Entonces creo que, y eso yo lo he pensado mucho en mi trabajo, ¿no? Que hay decisiones, ¿no? O vas por ese camino, ¿no? Que es un camino que normalmente, por el esfuerzo que se necesita de llegar de repente a algunos cargos públicos o cargos de decisiones, ¿no? Uno toma, ¿no? Pero en materia de cultura y arte, creo que te permite tomar otros caminos, ¿no? Y en esa lógica de tomar otros caminos, hacer camino también, ¿no? Entonces, si yo, ¿no? Quiero seguir siendo quien soy, ¿no? Y seguir trabajando en esto, va a permitir también que otras mujeres, como yo o no, ¿no? Puedan seguir haciéndolo, pero que no vamos a ser iguales, ¿no? Que cada una va a tener esa identidad propia, ¿no? Y va a poder marcar camino hacia esas otras mujeres que pueden llegar a ese espacio, ¿no? Creo que eso es como vital, ¿no? El saber que llego a un puesto, llego a un cargo y que tengo que marcar camino, ¿no? Desde esa mirada para poder, ¿no? Generar mayor participación de la mujer en la música, en las artes, incluso en los cargos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un compromiso que yo tengo, como esos valores, la ética, ¿no? Es como siempre, ¿no? En cualquier actividad, en cualquier trabajo que yo tenga, la paridad va a ser fundamental, ¿no? Y no se me puede olvidar, ¿no? Es mi responsabilidad de que así sea, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como dos retos que puedo comentar ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniela y Maca, por la iniciativa. Bueno, sí, voy a retomar un poco algunos puntos que decía Fabiola, porque también los comparto de alguna manera. Creo que hay como dos lados distintos, que son justamente como el esfuerzo que cada una hace dentro de lo que ve como su propia carrera, su propio perfil profesional, y justamente a qué vamos. Muchas veces son esfuerzos que a veces tenemos que hacer doble, entonces a veces sí es más cansador para la visibilidad de los pares, sobre todo de los pares masculinos y de los jefes, de que te vean, de que te escuchen, de que te entiendan. Muchas veces hay que, justamente como decía Fabiola, jugar en códigos de hombres, hablar más fuerte, volverte como un macho más para poder como encajar. Y efectivamente son cosas que para muchas mujeres y también para muchos hombres no son caminos que son los caminos normales para tomar, pero como que hay un patriarcado que ha creado esos caminos y esos códigos como los códigos de alguien que puede llegar a tener el poder. Y entonces siempre, como yo lo sentí mucho, como que tengo que hacer un esfuerzo para justamente encajar en ese papel. Cómo yo puedo empezar a justamente yo mostrar que puedo cargar las cosas en una producción de campo, yo mostrar que puedo hacer más, a veces hasta haciendo cosas que no sé hacer bien, pero simplemente como haciendo como un esfuerzo doble, diciendo no, sí, yo sé, yo puedo, y estar como siempre en control, porque a veces es la única manera de no dejar que te pongan en duda. Entonces como que, y eso es bastante cansador y retador, porque a veces veía compañeros hombres que hacían la mitad de esfuerzo para el mismo resultado. Y entonces, por un lado, eso me parece que es como un reto bastante importante, justamente cómo nosotras nos posicionamos
en cómo queremos ser percibidas, digamos, que es parte del ser humano, como también como uno se percibe y lo perciben es también lo que hace que crezcas humanamente, pero también profesionalmente. Y al mismo tiempo lo que he visto mucho aquí en Perú sobre todo es la falta de referentes. Yo he decidido hacer mi carrera por ver amigas, trabajar en esto y decir, wow, me encanta lo que hace ella. A veces eran hombres también, pero había muchas mujeres siempre en mi camino con las que compartía otro tipo de problemas, otro tipo justamente de experiencias. Y aquí me pasa mucho que no encuentro, o sea, hay referentes mujeres, hay mujeres profesionales excelentes, pero en mis campos de trabajo ha sido muy difícil encontrar esos referentes, esas personas que pueda como seguir en ejemplo y de las cuales me pueda inspirar, que me puedan apoyar. Entonces creo que también estos circuitos son muy importantes para poder conocernos, vernos las caras, crear como una comunidad extra, aunque todos tengamos trabajos creo que muy, muy distintos. Pero es importante empezar a crear esos referentes, que va un poco con lo que decían en la charla anterior también, de cómo nosotros vamos, y lo que decía Fabiola, creando camino para las que vienen después, como siempre tenerlo un poco en mente. Eso era lo que quería decir. Bueno, hola a todos, gracias a Dani y a Maca por la invitación. Desde mi perspectiva y mi experiencia, que es básicamente como productora técnica de una banda, yo creo que uno de los retos mayores que vamos a tener todas las mujeres es que no nos van a recibir con las manos abiertas. En la industria musical, especialmente cuando es en un lado técnico, la gran mayoría de trabajadores son varones y por cada una mujer que hay 10 varones. Entonces no te van a recibir con las manos abiertas, no te van a dar la mano. Tenemos que irnos con esa perspectiva y tenemos que irnos con la capacidad emocional, mental y con el carácter de saber de que nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? Y cuando lleguemos a eso tenemos que ponernos duras, se puede decir, para demostrarnos a nosotras mismas y no a nadie más de que lo vamos a hacer bien. Saber que tenemos la capacidad y que todo el resto nos va a decir que no, porque eso es lo que va a pasar. O sea, vamos a llegar y nos van a decir, mira, tú eres mujer y nosotros conocemos más, tenemos 25 años de experiencia acá y tú tienes, no sé, 1 año, así es que no sabes de lo que estás hablando. Ese es el mansplaining que nos van a hacer toda la vida, absolutamente toda la vida. Entonces, no podemos ir esperando a que nos abracen y nos digan, sí, compañera, te vamos a recibir en la industria. No es verdad. Entonces, las que nos tenemos que dar la mano es precisamente nosotras, ¿no? Nosotras tenemos que llamar a nuevas compañeras, hablar con nuestras referentes, porque también va a pasar de que nos van a poner como competencia de la otra. Yo tengo muy cercana aquí dentro del área laboral a Dani, por ejemplo, que ha sido una referente para mí, y que bueno, en su momento alguno de mis colegas me la han puesto como competencia, ¿no? Mira Daniela que está haciendo tal cosa mejor que tú, y era como que, ok, pero puedo aprender de ella. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿no? No vernos también a nosotras como competencia, sino como compañeras, como amigas, que nos podemos dar la mano mutuamente y que podemos jalarnos y poco a poco comenzar a construir entre nosotras un ambiente seguro donde podemos trabajar nosotras y donde nadie nos vaya a decir que no somos capaces. Buena esa respuesta. Una pregunta. ¿Ustedes cómo creen que, como hemos estado hablando durante todo este tiempo, hay toda esta tasa de mujeres? O sea, y justamente comenté al principio de que nos dimos cuenta, bueno, me volví a dar cuenta cuando hubo todo esto de la reactivación. Bueno, estuvimos parados 2 años, 1 año y medio el sector musical. Y al regresar, lo primero que veo en un evento grande es a todos los hermosos roadies que en algún momento también me han hecho el mansplaining también y todo eso, pero ahora son mis amigos, o sea, en una foto y todos hombres, ¿no? Yo dije, y me quedé pensando, es el siglo XXI, ¿por qué no hay mujeres en esa foto? ¿Por qué no hay? Y luego te vas comenzando a preguntar, ¿por qué no hay sonidistas? Entonces, ustedes desde sus áreas, desde donde trabajan, cerca de la cultura, dirigiendo proyectos, ¿por qué creen que esto sucede? O sea, ¿y cuál creen que sería el siguiente paso para poder mejorar esta tasa, para poder tener tal vez en 2 o 3 años una foto donde el 50% o el 40% sean mujeres que trabajan en el sector musical y no necesariamente sobre el escenario, sino detrás? A
ver, bueno, yo creo que esto va un poco más atrás que en la industria del trabajo en sí, sino va un poco también desde las universidades. Yo he cursado la carrera de música y como lo han dicho las anteriores participantes, lamentablemente hay muy pocas personas o muy pocas mujeres que estudian música. Y esto es porque a todas nos tildan de cantantes. Llegamos a la carrera de música y nos dicen como que, ¿y tú cantas? Y es como que, no, yo toco tal instrumento. Entonces es como, desde muy pequeñas nos han metido esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de que si vas a dedicarte a la música, lo único que puedes hacer es cantar. Y si es que tocas algún instrumento o algo así, seguramente va a haber algún chico que lo hace mejor que tú. Y lo mismo pasa con el tema de técnicos y sonido y demás. Es como que ves a tantos varones que es como que todos ellos son tu competencia y tú ya la tienes difícil por ser una chica. Porque cuando te vayan a llamar en un trabajo van a decir, es una chica, no, seguramente sabe cantar bien, pero no lo sabe hacer bien en sonido, en luces, etc, etc. Yo creo que una manera de enfrentar un poco este problema es precisamente llamarnos entre nosotras, ¿no? Comenzar a que si es que, no sé, una de nosotras hace un evento X, contratar a chicas que conocemos que hacen bien ese trabajo, en vez de contratar a los chicos, y no porque no sean nuestros amigos o no sean nuestros colegas, sí, o sea, tenemos amigos y colegas dentro de la industria que son muy buenos, pero es hora de darle un poquito la oportunidad a las mujeres que no están tan presentes, ¿no? Y que también pueden ser igual o mejor, solo que no tienen la oportunidad para coger esa experiencia. Sí, de hecho, justamente también en el ámbito cultural, que es de repente un poco distinto, porque también siempre tuve ese reflejo, o sea, fue como un reflejo sin darme cuenta que era un reflejo de llamar a otras compañeras a trabajar en proyectos, a veces trabajando con hombres, pero justamente teniendo siempre un poco en mente de decir como, sí, pensé en tal o tal, porque sí, los hombres en general van a tener más chances de tener un trabajo, sobre todo en las cosas de conciertos, que son, mucha gente trabaja en freelance, y que lo que hace que también muchas mujeres, al no recibir muchas oportunidades, deciden hacer otras cosas, porque te desanimas también si eres joven y estás empezando y dices, bueno, no, acá nunca la voy a hacer, justamente si ves fotos donde hay 20 hombres y no hay ni una mujer, a veces dices, bueno, este no va a ser nunca mi lugar. Entonces sí, si nos podemos ir como apoyando, yo nunca, no sé, no contrataría a una mujer si no es buena, evidentemente, o sea, igual ahí tiene que haber una calidad siempre, pero efectivamente hay que empezar a dar lugares en justamente los proyectos, los apoyos, los estímulos, los puestos de trabajo a mujeres que hagan su trabajo bien. Y sí, efectivamente, eso es una cosa, pero aparte hay como toda una otra, o sea, no sé, me parece que aparte de justamente darnos trabajo entre nosotras, estos son circuitos donde se puede empezar a visibilizar justamente como redes donde si buscas una sonidista, porque a mí me pasaba trabajando en conciertos que no conocía sonidistas mujeres, porque no vengo de Lima, entonces tampoco tengo como esos circuitos ya hechos de quién es quién, y entonces como dónde encontrarlas, dónde, o sea, poder buscar referencias de mujeres que, no sé, promocionan otras mujeres de repente como esta red de Sonora, donde uno puede empezar a decir, mira, no conocía a esta chica que hace tal trabajo, y empezar un poco a conocernos un poco entre nosotras también, conocer las experiencias, etcétera, porque sí, eso también es muy difícil, que los hombres casi nunca recomiendan a mujeres, entonces entre nosotras intentar como ver cómo podemos visibilizar nuestro trabajo de una manera un poco práctica. Yo creo que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Como tú has mencionado esta foto, ¿no? La típica foto donde todos son hombres, ¿no? En el ámbito de cultura, cuando a veces en el que me muevo, ¿no? Muchas veces cuando hay conversatorios, encuentros, ¿no? Muchas veces me siento la cuota de género, literalmente, ¿no? O sea, y a veces es evidente, ¿no? Y por eso más aún hay que estar, ¿no? Pero, por ejemplo, pensaba mientras escuchaba, ¿no? En esta idea de visibilizar y generar referentes, ¿no? Pensaba en temas de música en los elencos nacionales, ¿no? Del Perú, ¿no? La Orquesta Sinfónica Nacional, el Elenco Nacional de Folclore, la Orquesta Sinfónica Juvenil, ¿no?
en donde están los directores, ¿no? El director, ¿no? Y todas las que están detrás haciendo que eso funcione son mujeres. La productora general de los elencos nacionales es una mujer, la productora de la Orquesta Sinfónica es una mujer, la productora del ballet folclórico es una mujer. Pero cuando sale la foto o cuando sale un post, ¿no?, de un concierto, ¿no?, nadie menciona a la productora, ¿no? O sea, ese detrás efectivamente está detrás, pero ¿en qué medida debería empezar eso a cambiar? O sea, estoy haciendo una reflexión porque trataba como de pensar en esas situaciones, ¿no? Si se cambian, ¿no?, ciertos referentes o se generan nuevos referentes o se visibiliza ese trabajo, ¿no?, finalmente van a ser referentes, ¿no?, para las niñas, para los adolescentes, ¿no? Es decir, se van a ver, bueno, de repente puedo ser productora, ¿no? Y de ser productora a ser técnica de sonido, ingeniera de sonido, luminotécnica, es así, ¿no? Es decir, se convierte en un referente que empieza a generar mayor interés, ¿no?, de otras mujeres en participar en ese ámbito del sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí visibilizar con la intención de crear referentes, ¿no?, me parece que es fundamental para empezar a aumentar esos porcentajes de participación de las mujeres, ¿no? Bueno, otro detalle que me parece importante también es el tema de la formalidad, porque en muchos lugares se acostumbra a trabajar sin ningún tipo de contrato y siento que de alguna manera eso le resta reconocimiento al trabajador, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo trabajo haciendo esto, pero si no tienes un respaldo de la empresa o un equipo que de verdad te reconozca tu trabajo, también es un punto en contra y sí me parece importante todo este tema de la formalidad, ¿no? Justo tocando un poco lo que dijo Fabiola de la cuota de género, que la he escuchado tanto cuando hablan de los line-ups, tantos festivales que dicen ser, no sé si usar la palabra aliades, como eventos que dicen que tiene que haber una mujer porque es mujer. Y en realidad, ¿ustedes creen que eso, o sea, por qué creen que eso está, o sea, cuál creen que debería ser una solución a eso? Actualmente, hace 2 años, esa fue una conversación que tuve en 2019. Ahora, de hecho, tenemos a Daniela Dancourt, que es headliner. No hay, o sea, saliendo un poco ya de detrás del escenario y hablando un poco más ya de mujeres en el escenario, ¿por qué creen que sucede esto de la cuota de género, o sea, en los escenarios? No me estoy saliendo un poquito del tema, pero sí sería interesante poder saber su opinión. Yo en verdad creo que porque ya hay, digamos, ya en la opinión pública es criticado un panel de solo hombres o un concierto de solo grupos de hombres, ¿no? Entonces creo que hay cierta como reflexión en quienes organizan, ¿no?, los line-ups o los programas, ¿no?, de eventos, en relación a intentar programar, ¿no?, a mujeres, ¿no? Pero por otro lado también hay eventos que lo tienen claro, ¿no? Es decir, que en verdad no es una cuota, sino que en verdad el evento busca tener paridad, ¿no? Yo tengo como creo que es así, ¿no? O sea, creo que esa razón de pensar en la cuota de género es porque ya al menos, ¿no?, la gente se cuida un poco de no pues lanzarte con no hacer el esfuerzo pues de buscar a una mujer que pueda estar representada en ese espacio, ¿no? Sí, o sea, sí a veces es un poco forzado, creo sobre todo en carteles de, por ejemplo, festivales, etcétera, que han sido muy masculinos, que a veces sí piensas como te los imaginas, y he estado en esas reuniones también donde dicen, bueno, ¿y qué mujer ponemos para que no nos digan nada en redes sociales? Entonces ahí es como que, bueno, no, evidentemente ahí no sirve porque nadie está haciendo la investigación de qué es lo que hay, pero si, por ejemplo, tú como mujer ya estás un poco en eso, ya puedes ir dando nombres de personas, de bandas, por ejemplo, que tienen mujeres, no hace falta, también está esa cosa de las bandas de mujeres como una especie de concepto y de género en sí, que es muy loco.
cuando en realidad, o sea, hay bandas que simplemente tienen mujeres ahí, que de repente son todos hombres y las mujeres son técnicas, no he visto acá creo, pero existen. Entonces, como al final es eso, solo pensar como, sí, esta banda sí igual como tiene presencia femenina, y creo que de repente, en tanto que programadoras a veces tenemos ese chip un poquito como sensibilidad simplemente. A veces sí es medio forzado, pero no me parece tan mal, justamente porque sí crea esa visibilidad de la cual hablaba Fabiola, de que al final a veces es forzar un poco al punto que se vuelve un poco más natural, más normal, un reflejo, y que luego las generaciones siguientes ni siquiera se lo pregunten, ni siquiera tengan que escuchar como cuál es la chica que vamos a poner ahora para que no nos digan nada, y simplemente sea como normal. Porque si ninguno hace el esfuerzo de hacer eso, vamos a seguir en lo mismo 20, 30, 40 años más. Entonces hay un momento donde alguien va a tener que hacer ese esfuerzo, y a veces hay que esforzar un poco a la gente y darle como un empujoncito para que hagan ese tipo de reflexión. Sí, bueno, retomando un poco lo anterior, o sea, yo también considero que es importantísimo este tema de la cuota de género. Yo sé que suena recontra mal y que a veces es como que están poniendo una mujer simplemente para hacerse los aliados, como tú dijiste, pero la realidad es que tampoco la escena musical te deja demasiado chance o a las mujeres, a las cantantes, a las agrupaciones de mujeres, a unirse a las escenas musicales, ¿no? A unirse a las escenas independientes, las bandas, los grupos, los cantantes, entre ellos tienden a hacerse amigos rápidamente y se hacen un círculo musical y comienzan a tocar entre ellos, pero es difícil que unan a su círculo a una mujer y que esa mujer esté dentro de la movida musical, que esté tocando con ellos por todo lado. No pasa, o sea, las mujeres somos como el apartado, ¿no? Es como que todos ellos están tocando en un lado y tú eres nuestra amiga, pero no te vamos a unir a nuestra escena musical. Es como que, entonces, si es que dentro de los line-ups y dentro de los festivales y las ferias y demás, no forzamos un poco esto de hay que meter a una artista mujer, tampoco le damos la oportunidad a esas artistas de hacerse ver, ¿no? De que las vean, de que escuchen sus materiales, su música, y las llevamos de nuevo a la esquina oscura donde solamente lo van a conocer 20 personas. Entonces, no, sí, definitivamente ahora va a sonar mal, ahora va a sonar a que estamos metiendo mujeres porque sí, así como ha sonado siempre, ¿no? Así como ha sonado en todas las industrias de que, bueno, no podían haber médicos mujeres porque no iban a ser capaces, bueno, hay que meter médicos mujeres. No podían haber políticos mujeres porque no iban a ser capaces, bueno, hay que meter políticos mujeres. Y así hasta que se den cuenta de que tenemos la misma capacidad que ellos, ¿no? Y que nos pueden incluir en su círculo, no necesariamente, no sé, para hacer las cosas que quieren hacer entre chicos, pero nos pueden incluir en su círculo para trabajar. Bueno, ya regresando de nuevo a lo de detrás del escenario, sorry que me desvíe, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes cuál creen que es el siguiente paso? En realidad, este espacio que estamos generando, la idea es ir que vaya creciendo, pero ustedes como mujeres trabajadoras ya de la música, de la cultura, ¿cuál creen que es el siguiente paso para mejorar esa tasa? O sea, si tuvieran que decir una acción, ¿cuál creen que sería? Bueno, en mi caso sería ser constante, porque yo jamás me imaginé que un día cualquiera dije, ya voy a crear este Instagram, voy a compartir la música que me gusta, y lo recibí bien, o sea, creé una comunidad sin querer queriendo, y eso fue porque fui constante, ¿no? Todos los días estuve ahí, y me da mucha felicidad cuando me escriben músicos a pedirme que por favor, o sea, me ven a mí como una opción para que yo pueda ayudarlos a difundir, y es porque he sido constante con mi cuenta, nunca la he abandonado. También uno se va dando cuenta en el camino qué es lo que le gusta a la gente, qué le gusta ver, qué publicaciones le gustan más, o eso, y conectar también con la gente, y así poco a poco que pueda pasar esto, ¿no? Yo creo que algo que es importante motivar es a hacer red, ¿no? Ahora estamos en el ámbito de la música, ¿no? Pero pienso en las experiencias y los esfuerzos que se hacen también en otros sectores, ¿no? Hay un festival de cine hecho por mujeres, hay batucadas de mujeres, ¿no? Es decir,
hay como en otros sectores también colectivos de mujeres que están la búsqueda también de ese posicionamiento, ¿no? Y en verdad que también tiene que ver con el hecho de generar espacios seguros, ¿no? Porque sobre todo en la música, ¿no? En los espectáculos, muchas veces, y eso obviamente ha ido cambiando, los espacios no han sido seguros para las mujeres, ¿no? Pero lo mismo ha sucedido y lo vemos, ¿no? En la industria del cine, por ejemplo, ¿no? Los últimos años, todo lo que ha pasado y se ha visibilizado de lo que venía pasando, ¿no? Del trabajo de las actrices, de las directoras, en fin, ¿no? Y de sus relaciones, ¿no? Dentro de una lógica patriarcal. Entonces, al eso explotar, ¿no? En líneas generales de los diferentes sectores de las artes, ¿no? Creo que se empiezan a crear, ¿no? Estos grupos de mujeres o estas redes de mujeres que buscan construir espacios más saludables para trabajar, ¿no? Como bien lo has dicho, no es para ir al tono, no, es para trabajar, ¿no? Entonces, yo apostaría por eso, ¿no? O sea, pensar en desde qué otros sectores, desde qué otros ámbitos, incluso desde sectores que pueden estar lejos, como las tecnologías, ¿no? En el mundo están generándose por digamos, el desarrollo tecnológico que existe, redes de mujeres que trabajan desde las redes, que construyen sistemas, y que eso poco a poco va a ir asociándose cada vez más a las industrias culturales, ¿no? Porque ya son parte, ¿no? Entonces, creo que hay un camino ahí de explorar de red, ¿no? Que finalmente podría permitir esa visibilización, ese posicionamiento, ¿no? Sí, iba a decir algo similar a lo de Fabiola, justamente, que efectivamente como que si se puede crear esa unión, pero también vernos de manera muy horizontal, como vernos como compañeras, aunque sea justamente de una cantante, una técnica de sonido, inclusive a otras disciplinas, no ver la competencia, ver justamente cómo se puede crear una unidad. Hay espacio para todo el mundo. La gente tiene esta especie de cosa de que si le comparto mi pedacito de visibilidad, se lo va a agarrar la otra persona, y en realidad, al fin y al cabo, si no todo el mundo se da ese espacio, nunca se va a crear industria tampoco. Entonces, al final sí me parece importante justamente que se creen estas redes, que se puedan hacer cosas transversales. Y también otra cosa que me parecía importante es justamente un poco más la parte de la formación. Yo antes trabajaba haciendo talleres y formaciones de diplomados durante varios años, y ha sido extremadamente fuerte la demanda, primero de mujeres, eran como el 70% de nuestras alumnas, porque estaban buscando justamente espacios seguros que no sean universidades, que no sean formaciones mucho más formales en las cuales se sentían o excluidas o disminuidas. Muchas veces eran complementos a esas formaciones los que buscaban, y ya con eso es como que pueden encontrar unas referencias, algunas personas, compartir experiencias en las cuales nunca se hubiesen conocido de otra forma. Entonces, ahí siempre me pareció como importante un poco poder, desde el punto desde el lado de los profesionales un poco ya más establecidas, de repente poder como que capitalizar ese conocimiento en las siguientes generaciones. Y eso también crea red, crea una red muy fuerte en realidad. Entonces, yo así gracias a eso le he dado trabajo a gente en la cual, que he conocido y en la cual he confiado, y entonces es simplemente como siempre pensar un poco también en la siguiente generación. Sí, bueno, yo aquí también coincido con mis compañeras, creo que es importante hacer redes, pero también conocernos. Lamentablemente todavía somos muy, muy pocas, y es difícil cruzarnos la una con la otra, porque mientras yo estoy acá en un concierto, no sé, Maca está en Arequipa en otro concierto, y no nos vamos a cruzar durante 3 años. Entonces, esta clase de espacios, de lugares, es súper importante, porque tenemos, no quiero ponerla a los chicos como competencia, la verdad es que no, pero muy, muy en el fondo sí son.
Entonces, si es que ellos se conocen entre todos, ellos se hacen amigos entre todos, ellos se jalan entre todos, comienzan a llamar a su amigo que es sonidista, su amigo que es músico, su amigo que es productor, y entre todos ellos se van a dar la mano, nos toca hacer lo mismo a nosotras, ¿no? Conocernos, darnos la mano, conocer a todas las que están vinculadas con tu trabajo, en todo sentido, músicas, productores, gestoras, y tratar de llegar a ellas. Si eres un músico, un proyecto independiente que recién está comenzando, entonces enfócate en llegar a aquellas que te van a dar la mano, porque probablemente tengas más oportunidades de que una chica, una mujer, una gestora te dé la mano a que lo haga un chico. Esa es la realidad. Entonces, creando esta clase de espacios, que de verdad, gracias Dani, donde podemos conversar, podemos vernos un poco las caras, podemos saber qué hace un poco la otra, es como que ya vamos creando estas redes que nos va a permitir trabajar a la larga y tener una red de contactos mucho más amplia, ¿no? Bueno, ahora pasamos a las preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha, no? Sí. Mi nombre es María Alejandra y estudio Historia y Gestión Cultural y bueno, me interesa mucho lo que es las industrias creativas, la industria musical y mi pregunta es más o menos por ahí. ¿Cuál podría ser, qué ideas podrían dar o qué conclusiones, porque en verdad ya han ido hablando bastante del tema, sobre el rol o la importancia de la gestión cultural o gestión musical en un camino hacia esta igualdad de la que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces se siente, o bueno, yo como estudiante también, los referentes que me dan a veces muchos son hombres también. Entonces, nada, sobre eso, ¿no? ¿Qué ideas o qué conclusiones podría haber sobre esta importancia que tienen las mujeres también dentro de toda esta industria cultural y musical? Gracias. Creo que primero, o sea, es interesante cómo lo planteas porque es como al revés, como que no lo que nosotros podemos hacer, pero que pueden hacer para nosotras. Sí, creo que es muy importante, por ejemplo, cómo gestionan los programadores, los gestores, la manera en la que piensan eventos, por ejemplo, también, porque esta paridad no es solo en programación y en cuotas de cantidad, pero también en calidad, en cómo piensas un evento, cómo piensas normas, cómo piensas tipos de accesibilidad que evidentemente no son solo para mujeres, accesibilidad interseccional, pero que cómo puedes hacer para que crear un espacio, un evento, un festival, etcétera, etcétera, una feria, lo que sea que quieras crear, en el cual una mujer pueda ir y sentirse, por ejemplo, segura, pueda sentirse respetada, pueda sentirse escuchada. Y luego, al revés, si tú eres público, no dudes en ir a decirle a la sonidista cómo obtuvo su trabajo y qué hizo. O sea, también esa conexión se tiene que empezar a hacer mucho más en ir y decirle a esa artista que viste que te pareció increíble, que si le puedes escribir un día, o no sé, también con otras gestoras, etcétera. Como que hay que atreverse también a crear esos intercambios de ida y vuelta, porque eso es lo que va a generar justamente una paridad a largo plazo. Igualmente esta paridad para mí es como, vamos a pasitos muy chiquitos, va a ser muy difícil, pero porque las normativas sociales son gigantes, no es solo algunas cosas que nosotros podemos controlar. Pero sí, intentar como siempre estar a la escucha activa de lo que quiere el público y al revés también el público de lo que ofrecen los artistas, por ejemplo. Yo creo que desde la gestión cultural algo que hay que hacer es estudiar, investigar, ¿no? Es decir, uno cuando gestiona tiene la oportunidad de hacer eventos, ¿no? De poner, visibilizar, uno programa, ¿no? Y eso que programa se difunde y tiene un público, tiene una audiencia, ¿no? Entonces, si solo vemos lo que está visible a los ojos, ¿no? En eso visible a los ojos,
hay un poco porcentaje de participación de mujeres, ¿no? Pero si uno investiga, ¿no?, y empieza a identificar que hay una invisibilización de la mujer, ¿no?, en la música o en las artes, puede transformar esa realidad y aumentar ese porcentaje de participación, ¿no? Y luego, por ejemplo, en esa investigación, ¿no?, bueno, un poco hablando como desde mi experiencia, ¿no?, creo que es como, no sé cómo decirlo, pero como hacer pared, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, el próximo año, el año 2022, se cumplen los 100 años del nacimiento de Irma Sumac, ¿no? Una cantante extraordinaria que tuvo que irse del Perú para poder lograr hacer lo que sea. Entonces, muchas gestoras culturales estamos ahí, ¿no?, haciendo pared para que los 100 años de Irma Sumac, ¿no?, sean importantes, ¿no?, para el país, ¿no? Y bueno, se cumplen los 100 años también de Victoria Santa Cruz, del nacimiento de Victoria Santa Cruz. Entonces hay una oportunidad, ¿no?, de visibilizar a dos mujeres que han estado invisibilizadas, ¿no? Entonces esa pared que hacemos, ¿no?, la historiadora, la museógrafa, la gente de la música, nos decimos, ya, hay que hacer pared y ahí, ¿no?, ponemos eso, pero es desde la gestión, ¿no?, y lo compartes, lo motivas, ¿no?, para que la gente diga, oye, de verdad, ¿no?, o sea, en verdad, pues, es tan importante como si fuera, no sé, pues, ¿no?, algún otro músico o artista hombre, ¿no? Entonces, creo que investigar y en esa investigación convencer a otras, ¿no?, y a otros también, ¿no?, en que hay que visibilizar eso y posicionarlo, creo que es importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? En verdad muy interesantes sus ponencias porque lo estamos viendo desde un lado ya un poco más de sororidad. Entonces, me gustaría preguntarle a cada una de ustedes una experiencia que ustedes recuerden donde hayan vivido tal vez un machismo, un micromachismo, un mansplaining, y mirando al pasado, ¿qué harían diferente o qué no harían diferente y por qué? Gracias. Bueno, en mi caso, con el medio de difusión que tengo, no me ha pasado tanto, pero sí como experiencia, cuando voy a conciertos, por ejemplo, en el 2011 vino Pearl Jam, que es una de mis bandas favoritas, y, o sea, no dormí por semanas ya esperando el día para ir a verlos, y me acuerdo que tenía entradas para la zona de adelante, y me acuerdo que cuando llegué con mi grupo de amigas, ya la zona de adelante estaba repleta de hombres, o sea, era imposible que podamos meternos como sea, porque nos daba miedo, ¿no? O sea, ya iba un tema de seguridad, y tuvimos que ponernos un rincón a mirar, pero con cólera porque queríamos estar ahí, pero nos daba miedo, porque en ese momento, ¿quién te va a proteger? Los hombres eufóricos gritando, o sea, ya es un tema más que nada de seguridad, ¿no? Entonces, a veces esos sí son un poco los contras que pasan siendo mujer, ¿no? Bueno, yo sí te puedo responder así bastante ampliamente esa pregunta. Desde mi trabajo como productora de una banda es bastante complicado el tema del machismo. Primero está porque, no sé si me ven, pero yo soy una chica bastante femenina, que le gusta maquillarse, le gusta vestirse regularmente bien, entonces como que no estoy a la par de los técnicos de sonido que son varones. Y en un inicio yo iba así, tal cual me ven, a trabajar, y lamentablemente mi imagen causaba que no me respeten, o sea, que piensen de que, ok, es la chica que está ahí, bueno, ya, pero no debe saber mucho porque, bueno, está delicadita, no puede cargar tal cosa, no puede hacer tal cosa, entonces como que eso lamentablemente tuvo que hacer que yo tomara una actitud de, ok, voy a cambiar cómo me veo, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar absolutamente todo y les voy a demostrar que todo lo que me están diciendo no es así. Y lamentablemente es una cosa de que sí, va a tener que pasar en algún momento, van a tener que cambiar esa actitud, al menos momentáneamente, hasta que ganen un peso, un nombre
Y ahí, bueno, hacen lo que quieran, ¿no? Pero es primero ganarte el peso, el nombre y que te respeten y después volver a lo que eras. Porque todavía vivimos en una sociedad bastante machista. Es más, yo me he ido a provincia en algunas ocasiones con la banda con la que trabajo y los productores del local o incluso los de seguridad me decían, ah, no, pero las fans no entran a backstage. Y yo decía, yo no soy la fan, yo trabajo con ellos. Y me decían, no, señorita, por favor, retírese. Y era como que, ok, tenía que llamar a alguien de la banda para que les diga, no, sí, es mi productora. Entonces, son cosas que van a pasar, que no podemos evitar porque la sociedad es así y la sociedad no la vamos a cambiar nosotras, o sea, no de un día para otro, al menos. Entonces, solo queda hacernos respetar. A veces vamos a tener que cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de ser, al menos hasta ganarnos un peso y un nombre, como les dije. Y después van a tener toda la potestad para hacer lo que ustedes quieran. Sí, yo trabajo en producción de campo, conciertos y festivales, y también me ha pasado, tengo 200 anécdotas distintas. Lo dije, pero hiciste tu pregunta y solo vi mi vida desfilar ante mis ojos. Pero sí, lo que empecé a hacer también, un poco justamente como decía Gabriela, es que al trabajar en campo y muchas veces también justamente dirigir equipos grandes de hombres, era muy difícil, o sea, yo sentía esa cosa de yo tengo que ser uno más, tengo que ser un hombre más, y no soy hiperdeportista, no tengo tanta fuerza como algunos de mis compañeros hombres, pero yo quería hacer todo igual. Entonces yo agarraba los equipos, yo cargaba todo, yo movía todo, y era como que, pero es un reflejo que también tengo porque soy así, pero pasaba mucho que mis compañeros y gente con la que trabajaba me decían, te ves como un hombrecito más, me decían Bob el constructor, y que a la vez era como, claro, como te enorgullece un poco porque empiezas a adoptar esos códigos que son códigos que están bien vistos porque son códigos de fuerza, y al final terminé súper mal físicamente por esos temas, con problemas medio graves de espalda, etcétera, solo por querer hacer cosas que en realidad ni siquiera me competían a mí hacer, pero porque justamente había esa cosa de como probarse a sí misma que una sabe más, una puede más, y sí es difícil poner ese límite, como es muy difícil como en qué momento tú dejas de ser ti misma y como que tienes un poco como amoldarte a las expectativas que tienen de ti en tanto que mujer, de que vas a pedir ayuda para llevar esto, o que hay que hacer todo por ti, que llevaba cosas conmigo y que me decían, no, tú no cargues eso, no, por favor, eso lo vamos a hacer nosotros, y era tal vez como una mochila con 5 hojas, o sea, entonces como que es muy difícil eso, y dentro de todo efectivamente uno nunca lo va a hacer bien o mal, puedes pensar que te has equivocado, puedes pensar, está bien equivocarse, o sea, está bien hacer errores, y una nunca va a ser como la feminista soñada, o sea, todas estamos aprendiendo también a gestionar esta nueva paridad que queremos, a encontrar nuestros propios espacios, entonces no hay que cuestionarse tanto tampoco en eso, y definitivamente otra cosa, lo que sí, aprendan, sepan contestar, o sea, desgraciadamente tenemos que luchar contra eso y a veces tenemos que saber el doble, pero un día pregúntale a alguien de confianza que te explique cómo funciona una consola, que te explique cómo funciona leer un rider técnico, que te explique cosas que de repente no sabes hacer exactamente bien. Está bien preguntar, pero sí a veces vamos a tener que hacer un esfuerzo para tener como un conocimiento doble, que a algunos de nuestros compañeros no se les pide forzosamente, pero bueno, por ahora es desgraciadamente nuestra tarea también. Bueno, creo que igual que como han comentado mis compañeras, con esa pregunta de si he sufrido situaciones de machismo, pasan miles de historias en mi cabeza. La gestión pública es compleja a nivel de esas situaciones, ¿no? Pero una situación muy fuerte y que me marcó mucho, ¿no? Como funcionaria, hace unos años trabajaba en el Ministerio de Cultura y hicimos un evento en la ciudad del Cusco,
y yo era la directora nacional de artes, ¿no? Y lideré el evento. Era un evento justamente de formación en capacitación en temas de industrias culturales, un evento que hasta ahorita se hace que se llama Conecta. Y estábamos organizando el evento, el equipo de producción estaba ya semanas, ¿no? Y llegué unos días antes para que todo estuviera bien y ese trabajo se hacía con la dirección desconcentrada y con la municipalidad provincial. Y hubo un problema, ¿no? Que ahora mismo ya no recuerdo qué, algo con los cables, la electricidad, algo así, ¿no? Entonces me llaman y me dicen, y estaba yo como con los invitados, ¿no? Habían invitados internacionales y tal, y el equipo me dice, Fabiola, tienes que hablar con el director del centro cultural, en una casa cultural de Cusco, algo así, porque hay que solucionar este tema. Entonces yo llego, ¿no? Y le toco la puerta, ¿no? Y le explico así y literalmente no me escuchaba, no me miraba. Y me dice, no voy a hablar contigo, llama a tu jefe. Y yo, perdón, no tengo jefe, le digo, y mi jefa es la ministra y es mujer también, ¿no? No, yo te he visto con tu jefe, que era mi colega, ¿no? Y yo, no es mi jefe, ¿no? Es mi colega, le digo, yo soy a cargo del evento, yo soy la directora. No voy a hablar contigo, llama a tu jefe, como 5 veces, era horrible la situación. En un nivel, ¿no? Y que efectivamente mi colega estaba ahí, que ni siquiera estaba trabajando, había ido como a participar, ¿no? Y él veía todo, ¿no? Y escuchaba todo, y en un momento yo volteo y le digo, puedes hablar con este, ¿no? Porque ya en verdad está afectada por la situación, ¿no? Obviamente, y eso va luego a esta idea de qué es lo que, tu segunda pregunta, ¿no? Obviamente no me arrepiento de haber hecho eso porque había que solucionar, ¿no? Pero no es que en ese momento había que solucionar. Le dije a mi colega, habla con él y ya está, ¿no? Pero definitivamente eso no se quedó ahí, ¿no? Y es algo que más que pensar como en el futuro, de siempre evidenciar esas situaciones y recordarle a esas personas que te someten a micromachismos o a machismos así tan grandes como que lo están haciendo, ¿no? Y de verdad, ¿no? Después de muchos años con esa persona yo me he encontrado en otras condiciones y lo he dicho frente al público, he contado esa misma situación con la persona al lado, ¿ya? Entonces, porque hay que hacerlo, ¿no? Si estoy en una reunión con una persona, un hombre, y me está mirando las tetas, le digo, discúlpame, voy a terminar esta reunión porque lo único que estás haciendo es mirarme las tetas. Y así, ¿no? Aunque me genere una situación de extrema, de ponerme en riesgo sobre la relación, creo que de repente pues yo ya soy una persona mayor, ¿no? Y he podido ganar esa seguridad. Pero si de repente uno es joven, porque de joven no tenía esa seguridad y definitivamente nunca dije eso, ¿no? Tener aliadas, ¿no? Y contar, aliadas y aliados también, ¿no? Porque también los hombres son, algunos amigos son aliados, ¿no? Entonces, contarlo, ¿no? Contar cómo te sientes, qué es lo que te ha pasado, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que no quede en la cosita del hogar, ¿no? En eso que es íntimo, no, hay que contarlo, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Bueno, ya con esta última pregunta cerramos. Hay una pregunta más, un ratito. Perdón. Buenas tardes a todas. Y yo, como creo que estamos contra el tiempo, quería preguntarles cuáles habían sido como que esos primeros pasos que cada una de ustedes había dado para llegar a donde están ahorita, que les guste su trabajo, no sé, o sea, esos primeros pasos que dieron en su carrera. Gracias. Bueno, en mi caso, de verdad fue sin querer queriendo. Un día dije, voy a crear esta cuenta, voy a compartir mi gusto musical. Empecé a crear contenido, ponía videos de conciertos, de fotos de bandas, todo relacionado a épocas de los 90s, 80s.
y como conectó bien con las personas porque, como te digo, me empezaron a seguir, a escribir, me decían, oye, está súper chévere, o oye, me había olvidado de esa canción, no sé qué. Entonces eso me motivó a seguir y así sin querer queriendo empecé esta comunidad que hoy en día ya tengo, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido desde hace bastantes años atrás, incluso desde que todavía estudiaba, que comencé, como le dije a cada una compañera, haciendo proyectos chiquitos. O sea, yo decidí que quería dedicarme al management, a la producción, a la gestión y decidí comenzar por lugares pequeñitos. O sea, la idea no es mandarte por algo súper grande al inicio, porque probablemente las primeras veces vas a fallar. Porque es fallar y aprender, entonces si te mandas algo súper grande, también la caída va a ser súper grande. Yo cogí una banda chiquita, comencé a gestionar todos sus conciertos, a gestionar su disco, su imagen de marca y demás, y poco a poco vas cogiendo experiencia, vas aprendiendo, y si vas haciendo eso te va a llevar a otro, y vas escalando poquito a poquito. La idea, como digo, siempre es no vas a llegar arriba si es que no fallas en el intento antes. Sí, me parece súper importante lo que dijo Gabriela, como que puedes empezar con gente que también está aprendiendo, como que y entre varias personas, amigos, o justamente encontrar una banda que también es chiquita, que seguramente no tienen ni idea de lo que están haciendo tampoco, y como juntos ir avanzando y ver qué sale. Pero para mí algo que fue fundamental es es que también acá es un concepto un poco distinto, pero hacer voluntariado, o sea, apoyar gratis, ir a apoyar en conciertos, ir a apoyar amigos, salir. O sea, si quieres trabajar en cultura y en música, hay que ir a conciertos, hay que ir a festivales, hay que consumir todo eso que está haciendo la gente, para como que los trabajos que ves como el trabajo que te gustaría hacer. Vas conociendo gente, te puedes atrever a preguntarle a tal o puedo apoyar en esto, que es algo efectivamente que en mundos de hombres como, no sé, el rock independiente o cosas así, sucede mucho más fácil, como entre ellos hacen jajajaja y ya están como nuevo manager, nuevo técnico. Y para nosotros es un poco más difícil, pero sí puedes también, y como que creo que para mí eso de siempre estar ahí, ver un festival y escribir como puedo apoyar en algo, cosas chiquitas, ¿no? Como que justamente no pensar en lo grande, pero un evento en tu barrio, hasta como que del centro cultural de la esquina, o sea, no importa. Como lo importante es que empieces a ver un poco cómo funcionan las dinámicas, cuáles son tus fortalezas, y ahí justamente puedes ver como hacia dónde te puedes ir dirigiendo. Entonces, sí, es más que nada eso, ir, crear, ver, participar, porque si no, o puedes leer todos los libros que quieras, pero no vas a aprender si no. Sí, justo coincido plenamente en lo que han comentado, y arriesgarse también como a preguntar, a hablar con las personas, ¿no? Es decir, si voy a un evento y participo de él, ¿no? Y me interesa, por ejemplo, de repente estoy en un festival y me interesan trabajar en temas de festivales, y identifico quién es el director del festival o la productora o el productor, ¿no? O lo que me interese, y voy y le digo, hola, ¿qué tal? Soy tal persona, y en verdad me interesa mucho el trabajo que hacen, ¿no? Y si en algún momento tienes un tiempo para que me cuentes, ¿no? Normalmente uno se va a sorprender de la apertura que tiene la gente en general, y te va a decir, claro, ¿no? A veces es como un miedo, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Muchos años atrás, que tampoco era que la gestión cultural era tan conocida, me interesaba mucho eso, y por ejemplo visitaba mucho los centros binacionales porque eran los que existían, ¿no? El IBNA, el Centro Cultural España, el Británico, porque no habían más centros, ¿no? Desde jovencita, ¿sí? Desde que estudiaba en la universidad. Y iba y hablaba con los directores, con la programadora del cine, me quedaba ahí en la biblioteca y me conocían todos, ¿no? Entonces, eso me permitió mucho estar como en el radar, ¿no? De estas personas, y de hecho fue un director del Centro Cultural de España que me dijo, Fabiola, ¿por qué no postulas a un curso de gestión cultural?
Y yo, ¿qué eso existe? ¿No? Me dijo, sí, en España, postula esta beca. Me dijo, porque yo siempre iba a colaborar en el Centro de España y yo era comunicadora y trabajaba en una ONG, ¿no? Y trabajaba en temas de comunicaciones, pero me gustaba el tema cultural. Y ahí cambió mi vida, digamos, ¿no? De ahí me dediqué al tema cultural. Bueno, esas son todas las preguntas. Queremos agradecer a las panelistas, de verdad han dado muchas experiencias, nos han contado muchas cosas, gracias. Y queremos invitarlos a todos adelante para poder tomarnos una foto de cierre, ya que este es el último panel. Y bueno, agradecerles a ustedes también por haber estado acá con nosotros.